porque estamos en comunicación telefónica con el diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de Chaco, Carlos Salom. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM de la Ciudad de Resistencia, de Eclipse FM en la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulé te saludan. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Walter, buenos días, Martín, saludo a la audiencia, y la verdad que estamos, como decíamos recién fuera del micrófono, ¿no? No es una sorpresa, uno preveía que podía ocurrir eso. Sabemos que Buenos Aires es un bastión importante del peronismo y además se había hecho, casi se pegaron varios tiros en el pie los mismos candidatos libertarios, desde el presidente para algunos más, ese círculo de hierro. Así que bueno, lo que sí, la diferencia es más que importante, es una consideración políticamente negativa para las pretensiones de que tenemos nosotros, que es erradicar de alguna manera el paradigma del kirchnerismo, no del peronismo, pero sí del kirchnerismo a ultranza, más rancio, que es lo que queremos dejar atrás. Así que si el peronismo se mejora en la imagen, pero también en los hechos, bueno, bienvenido sea. El problema es que ellos se van cambiando de formas, pero el fondo sigue siendo igual. Lamentablemente tengo que decirlo, ¿no? Para mí es nefasto toda la historia del kirchnerismo para el país y para la provincia, incluyendo acá a Capitaniche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Martín le saluda nuevamente. ¿Cómo está? Martín? Recién hablamos también con una referente del PRO, usted la conoce muy bien, Marilu Quirós, obviamente diputada nacional. Sí, claro. Ella también se lamentaba, veía, digamos, el fracaso, digamos, de estas elecciones a nivel bonaerense de la Libertad Avanza, pero más se golpea en el pecho por ser PRO y ser que el PRO le dio, digamos, cabida justamente a los libertarios en una tierra muy hostil y muy, digamos, sembrada, digamos, del peronismo hace muchos años, como es la provincia de Buenos Aires. Usted ve también con esa misma visión que el PRO hizo mucho por la Libertad Avanza y poco la Libertad Avanza lo volvió a retribuir al Partido Amarillo. Naturalmente lo digo como radical. Lo mismo tengo que decir como radical de muchos radicales que no somos para nada ni cercanos a lo que es el pensamiento libertario, pero sí coincidimos que había que erradicar al kirchnerismo. Acompañamos para que sea triunfador en las elecciones del presidente, y sin embargo permanentemente hay una agresión brutal contra muchos de nosotros, irrespetuosamente, y esto no solo que molesta, y que a mí obviamente eso no me va a cambiar, porque yo sí tengo que votar entre dos opciones, que es el kirchnerismo y otra opción que no sea lo que yo considero que tienen como matriz a la mafia de la corrupción. Yo voy a optar por la otra opción, no por el kirchnerismo. Lo hice siempre, desde que nos tocó perder, y bueno, uno opta eso, pero tampoco es aguantar permanentemente en forma irrespetuosa, muy irrespetuosa, hacia los sectores que ayudamos a que él llegue al gobierno y que muchos de sus candidatos también lo hagan. Así que me parece que esto tendrá que pegar un golpe de timón. Coincido, y esto tengo que ser muy claro, coincido en las bases económicas, en general, bases económicas, no en la cosmética económica, como por ejemplo confrontar permanentemente con todas, incluyendo con temas tan sensibles como la discapacidad, las jubilaciones y las universidades, donde uno tiene que buscar caminos alternativos, sabiendo que además los responsables de la decadencia en discapacidad, jubilaciones y universidades son los mismos kirchneristas que hoy levantan la bandera defendiéndola. Pero bueno, son las políticas que nos toca, y hay que actuar con más sutileza, con más templanza, con más seriedad, y no confrontando y diciendo que los que pensamos distinto somos lo peor y que ellos son lo mejor. Se tiene que terminar este discurso, que sobre todo del presidente y de su grupo más cercano, que le dice el Triángulo de Hierro, donde además me parece que tiene que hacer cambios en serio. Cambios en serio significa sacar de juego a su misma hermana, que nadie la votó, porque creo que nadie pensaba de que iba a manejar la faz política, y bueno, y además es una presión
por ejemplo, en el Chaco, una tan fuerte presión, dejando la billetera de la nación, sabiendo que no tenemos espalda como consecuencia de las pésimas políticas de Capitalicia Company. El Chaco no tiene esa defensa y entonces nos presiona fuertemente y nos impone a veces decisiones que no queremos tomarlas. Pero bueno, esta es la realidad. Tendrá que hacer un pensamiento hacia adentro, una gran autocrítica. En lo gestual, esto es importante decir, lo gestual que manifiesta permanentemente tiene incidencia en la comunidad, y esto está demostrado en las últimas elecciones en Buenos Aires. Así que espero que esto tampoco se vaya contagiando en el caso nuestro con la provincia, porque tenemos elecciones nacionales el 26, pero también tenemos otras elecciones locales como la elección del gremio UPCP y también del vocal activo del INSEP. Todo esto tiene mucha importancia en la representatividad de nuestro gobierno, que lo hace con mucho esfuerzo nuestro gobernador, mucho esfuerzo, y esta también es una diferencia. El gobernador Heredero y todos los que acompañamos, por lo menos todos los que yo veo, estamos en territorio, estamos comprometidos y tratamos de dar respuesta a pesar de que a veces no podemos hacerla. Esa es la diferencia también con Milei, que creo que bien le vendría al país que el presidente visite más al interior del país y no tanto al exterior. Carlos, te pregunto sobre los discursos de lo que era el presidente Milei previo a las elecciones, donde prácticamente su destrato hacia toda la oposición, hacia gobernadores, intendentes, funcionarios, políticos en general, también se repiten y te hacen eco en nuestra provincia. Y en esa línea, bueno, muchos, como bien vos lo decías, dentro del mismo radicalismo chaqueño, no estaban muy de acuerdo con lo que fue este acuerdo que se llevó adelante con Javier Milei para las elecciones provinciales, y sobre todo teniendo en cuenta de que hay muchos que dentro de los radicales no van a trabajar para un triunfo libertario en nuestra provincia, y sobre todo más que nada teniendo en cuenta de que esa división que se produjo es el mismo desánimo cuando vienen y te imponen las primeras candidaturas para los libertarios, relegando a segundos o terceros puestos a los radicales chaqueños. ¿Cómo analizás vos esa posición de exigencia nacional? Si yo me ciño a mi sentimiento de la Unión Cívica Radical, bueno, la verdad que no me agrada para nada, pero también me tengo que poner en el lugar de quien está gobernando para todos los chaqueños, como es nuestro gobernador, y entiendo que como no tenemos la misma espalda económica como tienen otras provincias, caso de Corrientes o Santa Fe, no tenemos. Lamentablemente ellos sí la tienen como consecuencia que saben que ordenaron las cuentas públicas, que son gobiernos que vienen de hace rato gobernando la provincia. En cambio nosotros nos toca gobernar con una provincia quebrada, como nos dejaron Capitalicia Company, y naturalmente no tenemos espaldas para aguantar el chubasco que estamos teniendo. Así que por eso también decía yo que hay una suerte de aprovechamiento del orden nacional, sabiendo que no somos endebles, vulnerables todavía políticamente. Pero por supuesto que lo banco 100% al gobernador en la decisión de gobernar para todo el chaqueño, y a veces tener que aceptar algunas reglas de juego económicamente hablando que no son las mismas que la política, que hace que tengamos que tomar este camino. Pero Carlos, no es nada simpática. Ajá. Pero Carlos, cuando uno llega a una alianza así electoral, sobre todo dándole espacios a una fuerza que no tenía cabida en nuestra provincia, por lo menos no tenía representatividad, se espera que al menos haya una contribución del Estado Nacional, por lo menos desde lo económico, hablemos de obras públicas, viviendas, salud, mejora en educación, todo lo demás, cosa que no ocurre en nuestra provincia, porque el gobierno libertario viene e impone sus candidatos y resulta que después no colabora en nada en esas otras cosas. Es más, podemos reconocer, sí, el gobierno nacional le está brindando asistencia económica para que el gobierno de la provincia pueda abonar sueldos en tiempo y forma, pero convengamos que esos son anticipos coparticipables que generan intereses a los que la provincia debe pagar y debe devolver. Entonces, ¿cuáles son en definitiva los beneficios que recibió después de haberle abierto los brazos, como decimos normalmente, a los libertarios para que hagan pie en nuestra provincia? Así es, bueno, salvo tengo que reconocer de que hace pocos días se anunció
reinicio de las obras del segundo acueducto, que significa casi 80.000 millones de pesos que viene directamente de la nación, y eso no tenemos que devolver ni un peso a los chaqueños. Esto sí es una ayuda muy importante y se transforma en una de las obras más trascendentes después del puente General Belgrano. O sea, no es un tema menor, donde va a beneficiar a más de 600.000 chaqueños y más de 40 localidades. Pero me gustaría, por supuesto, que siga y continúe en esta línea, en base al gran compromiso y, como decía vos, a la actitud que ha tenido el gobernador de permitir de que candidatos ignotos de libertarios encabecen la lista. Lo que no va a hacer a nosotros y demandar un gran esfuerzo a todos los radicales, sobre todo pues llevamos muy buenos candidatos como Guillermo Agüero, el doctor Guillermo Agüero, como Silvana Schneider, siguiendo la lista, el Colo Lazzarini, un representante del Impenetrable, la doctora Piverno. O sea, realmente llevamos nombres importantes dentro de la Unión Cívica Radical, pero como te dije, de ninguna manera vamos a bajar los brazos, porque pretendemos seguir acompañando la política del gobernador, sobre todo porque creemos que estamos en el buen camino, a pesar de que no estamos dando todas las respuestas, porque como les dije, no tenemos los recursos para responder a tantas expectativas en tan poco tiempo. Hay que recordar que, reitero, y esto no es llorar permanentemente, sino es marcar la realidad y apechugar para seguir adelante, pero la realidad es que nos dejaron una provincia absolutamente quebrada, con deudas por doquier que estamos asumiendo de todos, como todos, y que nos cuesta mucho a los chaqueños. Pero hay que no olvidarse del tiempo en que vivimos con el kirchnerismo, sobre todo con los gobiernos de Capitanich, donde éramos sitiados y prácticamente gobernados por hordas de salvajes que se llamaban piqueteros y que se llenaban los bolsillos mientras el resto padecía las consecuencias. Así que esto no tengamos memoria corta y salgamos adelante y pongamos a la provincia con toda la hidalguía y el orgullo que significa ser chaqueños, sobre todo porque tenemos que pensar en las generaciones actuales y que nos sucedan, que vivan mejor de lo que estamos viviendo nosotros. El doctor, salió Capitanich también a subirse al triunfo, obviamente, de Axel Kicillof. Lo sumó obviamente dentro del triunfo que ellos pretenden tener también el próximo 26 de octubre acá en la provincia del Chaco, pero a su vez también, bueno, lo catapultó como presidenciable en el 2027. ¿Cómo ve ese festejo usted también? Bueno, Capitanich, la verdad que es pícaro la política, sabe que mucha gente tiene memoria cortita, pero yo sigo sosteniendo que la mayoría no tenemos memoria corta, que sí recordamos claramente lo que hizo durante todas sus gestiones, que fue verdaderamente vergonzoso, y sobre todo porque aún hoy estamos pagando las consecuencias. Y naturalmente van a subirse a un triunfo porque les conviene pegarse al mismo. Eso de hecho, obviamente está dentro de lo que puede hacerlo. Espero que no sea así, que el 26 de octubre en la provincia del Chaco le demos un escarmiento a la gente que piensa que hay que vivir en paz, en orden, dentro de la ley y buscando salir adelante. Correcto. Está claro que al pasar se puede volver, ¿no es cierto, doctor? Es lo que decimos, no podemos hacer lo que hicieron en otras épocas, no podemos volver atrás, tenemos la mirada muy clara, con un norte que sea mejor para todo chaqueño y sobre todo no volver a vivir lo que vivimos con Capitanich. Te pregunto, Carlos, porque ayer Milei, cuando hacía su reconocimiento de la derrota electoral, decía que para ellos el 33% es el piso que tiene ahí en la provincia de Buenos Aires, pero convengamos que ese piso, como se lo preguntábamos a Lili Quiroz hace un rato, ese piso prácticamente está conformado por todo el apoyo del PRO, no por los libertarios en sí, porque si le quitamos el apoyo del PRO en este acto electoral, el piso de Milei prácticamente es muy bajo. No solo del PRO, te vuelvo a reiterar, en Buenos Aires nosotros en algún momento estuvimos muy bien, estoy hablando de la Unión Cívica Radical, y yo tengo que decirte que, bueno, el PRO tiene una historia corta, pero ha sido contundente con Macri, pero nosotros tenemos una memoria larguísima en la historia, donde obviamente estuvimos en situaciones casi moribundas, digamos, después del 2001, y sin
embargo después nos recuperamos y volvemos a tener elecciones muy fuertes. O sea que también hay que pensar que nuestra historia, nuestras raíces son profundas, y al margen que a veces estamos moribundos, no estamos en extinción. La Unión Cívica Radical también ha tenido rotundos triunfos en el país, casos de provincias importantes como la de Corrientes, como la de Santa Fe, como la de Mendoza y como la de la provincia del Chaco, al margen, insisto, de las distintas matices, pero la Unión Cívica Radical está vigente y por supuesto hoy está mostrándose también de que no puede desmerecer Milei de la fuerza que tiene la Unión Cívica Radical y que ha colaborado para que él esté gobernando, y también lo hemos colaborado con nuestros legisladores para que saquen leyes importantes para el país, aún sabiendo de que que podía ser más cómodo enfrentarlo y confrontarlo, pero por encima de nuestro pensamiento de la Unión Cívica Radical está el pensamiento, en el caso nacional, del país, y en el caso de la provincia, me refiero que tenemos privilegiado primero a todos los comprovincianos y no a un sector. Así que esto tiene que aprender, parece que los libertarios tienen que aprender de que tienen que tratar de dialogar, de no ser irrespetuosos con lo que pensamos a veces distinto, y también respetar a nuestra historia. Así que también es un gran mensaje que tenemos que darle a los libertarios en general si quieren seguir trabajando, sobre todo porque necesitamos de mucha gente, de muchísimos votos para salir adelante con las políticas que nos ayuden a mejorar nuestro estándar de vida, que, insisto, mucho daño le ha hecho el kirchnerismo durante muchos años, dejando prácticamente en las puertas de un quiebre tanto del país como la provincia del Chaco. Correcto. Doctor Carlos Salom, muchísimas gracias nuevamente por sus palabras, sus reflexiones y demás. Gracias por, como siempre, por participar en Contacto Inicial, ¿sí? Gracias a ustedes, hasta siempre. Un abrazo. Hasta